Hola, som en Guiu, l'Ivan, l'Huc, en Marçal i jo, i avui farem la presentació sobre el projecte Perfils. Com et dius? Hola, soy Celina de Taiwán, pero mi nombre es Zheng Wei en realidad, pero para vosotros la próxima vez cuando me vea me puede llamar bien recordado, entonces que yo pongo un nombre fácil para vosotros. Me puede llamar Celina o si me recuerda mi nombre es Zheng Wei. Sí. Vale. ¿Cómo era el país, Taiwán? Taiwán está un poco lejos de aquí. Cada vez que yo voy a Taiwán, vuelvo a mi casa, yo tengo que coger un avión, me costó casi 24 horas. Entonces que está bastante lejos y es una isla pequeña. En realidad es una isla muy pequeña situada en tropical, como Canarias. Entonces que tenemos los climas, hace mucho calor casi todos los años y ¿cómo te explico? Bueno, somos isla, pero tenemos muchas montañas. Tenemos casi más 200 montañas, más que 3000 metros, pero no nieva, porque estamos en tropical. Sí. ¿Cuándo te fuiste? Desde Taiwán aquí. Sí. Yo primero que en universidad estudié filosofía sobre el español, idioma español, entonces conozco un poco español, pero no estudio muy profunda y no tenía ambiente para practicar mi español, por eso que después de mi universidad yo pienso pues voy a hablar mejor mi español, por eso que vengo. Llevo casi más que 20 años aquí, pero en Cataluña no es mi primer destino. ¿Sabes dónde es? ¿Dónde? ¿Dónde piensas? Para estudiar español. Madrid. Madrid. No, estaba en Sudamérica. Pamplona. ¿Pamplona? En Pamplona, donde San Fermín. Llevaba 7, 8 años ahí en Pamplona. Sí. Pero hay una cosa muy importante, lo que yo sepa, que aquí en la escuela, por lo menos en primaria, no tiene examen. En Taiwán sí, tenemos mucho examen, los niños. Y el horario, ahí empezamos a las 7, 8 menos cuarto. La escuela ya empieza, sí. Y aquí es más tarde, ¿no? Creo Sí. que... ¿A qué hora empezáis? 8:20. No, ahí a 8:20 ya empezamos casi una hora ahí y terminamos a las 4:30 o las 5, sí, desde pequeña, sí. Entonces que aquí mis sobrinos, cuando sabía vuestro horario y no tiene examen, está súper envidia, sí, que quería venir aquí a estudiar, aunque no sepa ninguno español ni catalán, sí. ¿Y instalaciones? ¿Cómo eran ahí las instalaciones? Instalaciones. Es que Taiwán es muy pequeño, no tenemos muchos terrenos. Por eso que la instalación de escuela es muy estrecho y son edificios, no tenemos muchos campos. Sí, hay campos, pero normalmente es muy pequeño. Sí. ¿Te costó mucho la etapa de los estudios? Sí, en realidad sí, porque tenemos que estudiar muchas asignaturas. Bueno, primero en chino, es difícil para vosotros, sí, pero también es para nosotros también, porque memorizamos cada carácter desde pequeña. Entonces esto ya nos costó y luego en la escuela también exigen mucho las notas, porque toda la familia quería que sus hijos sacaran muy buena nota, eso nos exige bastante. Sí, entonces que ahora ya no exige examen, asignatura tanto, pero lo piden a los niños que saben muchas cosas, porque si tú no estudias,
tiene que saber paira o música o fútbol, tiene que tener uno muy fuerte. Pero aún así la mayoría nos pide mucho la asignatura, que saca buena nota. Para los niños, si saca menos de 7, les parece muy malo. Sí. ¿Tú eras una chica que sacaba buenas notas? Claro que sí. Claro que sí. ¿Hiciste algún deporte? En realidad no tanto, solo en fin de semana, pero en mi época, en fin de semana también tuvimos que ir a estudiar más, a ir a academia de inglés, de matemática, de otros, sí. Cuando viniste hacia aquí, ¿tenías un familiar, amigo que estudiaba en Pamplona o viniste solo para aprender el español tú sola? Yo sola, en mi caso, yo vengo sola y no conozco a nadie ahí en Pamplona o en España no conozco a nadie. Y vengo porque un profesor de mi universitaria me recomendó la Pamplona, que dice que es una ciudad muy tranquilo, que no es tan complicado como Madrid o Barcelona en la ciudad, entonces que para yo tengo como la primera vez que vengo a España a estudiar, a vivir, por lo menos 2 años, entonces es una ciudad con un ambiente tranquila, en todas las partes de vivir y de estudiar. Sí, no conozco a nadie. Cuando viniste, ¿notaste muchos cambios? Sí, todo es diferente. Aquí totalmente diferente de Taiwán en realidad. Para mí es que yo en Taiwán, donde vivo yo, es una ciudad puro, pero en Pamplona es bastante... Tiene muchos campos, tiene mucha montaña, tiene muchas ovejas, que nunca he visto la oveja en Taiwán en realidad. Entonces que para mí la primera impresión de ambiente ya es totalmente diferente. Sí. ¿Qué piensan sus padres? Yeah. ¿Qué piensan mis padres? Mis padres, bueno, me apoya mucho, que quiere que yo aprenda un idioma mejor, pero también quiere que yo aprenda mejor idioma para luego puedo conseguir mejor trabajo, también así, igual por negocio, por cualquier cosa, es una ventaja para mí, aparte de inglés, por eso que me apoya bastante. Sí. ¿Y qué piensan ahora tus padres de que te hayas quedado aquí? Mis padres piensan que yo debería que volver a Taiwán, porque soy la hija única, me echan mucho de menos. Y bueno, yo a ellos también, sí. Pero como llevo tantos años aquí, algo ya me estoy acostumbrando poco a poco de aquí. Bueno, es que hay muchas diferencias desde aquí a allí. Como llevo tantos años aquí en España, también ahora tengo un poco miedo si cuando vuelvo a Taiwán, si acostumbro o no, porque ya no conozco el ambiente de Taiwán sobre trabajo y como llevo tantos años, igual también hay muchos cambios de sociedad y todo. También estoy pensando este tema, sí. ¿De vez en cuando los vas a visitar? Sí, vuelvo casi cada año a Taiwán para verles y ellos ahora están jubilados, entonces viene aquí a verme, ya ha venido 2 veces aquí, sí. ¿Y por qué ellos no vienen a vivir aquí? Porque ellos también tienen sus amigos, sus cosas ahí en Taiwán, por eso que si viene aquí no conoce a nadie y no habla español. Y yo tengo que trabajar, no puedo todos los días con ellos así, cuidarles y tal. Sí. Y encima que a ellos les gusta juntarse con los amigos. Sí. ¿Cómo era la calidad de vida y la política? ¿Cómo funcionaba ahí? En Taiwán la calidad de vida es bastante como España. Aquí ganamos bien y es por
negocio que tenemos muchas fábricas y todo, por eso que en realidad la ganamos bien en Taiwán. Y la política es, tenemos presidente, elegimos presidente y últimamente, últimamente no, ya desde tiempo, que tenemos una posición de política bastante conflicto con la China, es porque China creían que en Taiwán es un parte de suyo, pero en realidad somos dos política independiente desde hace más que 50 años. Todo lo funciona, que somos separados y todo, pero por esta descripción de pensamiento entre dos países, decimos, tenemos mucho problema con China, sí. Porque yo tengo en mis primeros años, es que cuando vengo a España tengo que pedir una tarjeta de residencia para que pueda quedarme aquí a estudiar o trabajar o tal cual. Ahí hay un campo, es nacionalidad. Algunos años, esto está muy política, entonces que algunos años yo en mi tarjeta, ahí en vez de Taiwán me ha puesto China. Y incluso así, bueno, para que yo, como yo soy taiwanesa, para que me ponga mi país, que me cambie países a China, hay una cosa muy buena en España, porque podemos solicitar que ponga en el campo de país, es un país no conoce en Asia. ¿Te ha costado conseguir los papeles de aquí? Sí, porque para vivir aquí yo primero tengo que pedir visado en Taiwán para que el gobierno de España me permite a venir aquí a estudiar. Entonces, desde entonces tengo que preparar muchos documentos como qué estudiaba, por qué quiero venir aquí y a ver si aquí ya ya me coge una universidad. Es que yo no puedo venir aquí y empiezo a buscar y luego buscar una escuela. Si no encuentro, ¿qué? Entonces que antes de venir ya tengo que encontrar una escuela, universidad que me permite que yo estudie ahí en su curso y luego yo tengo que preparar dinero bastante porque yo soy estudiante, yo era estudiante, yo no podía trabajar, entonces que si no trabajo, ¿cómo vivo? Entonces que yo tenía que tener dinero bastante y también tengo que pedir un papel a la policía que prueba que soy una persona buena, que no tengo ninguna crimen. Así que yo puedo venir aquí, luego pedir que me dé un visado para que venga aquí y cambia el papel de un permiso de estudiante. Sí. ¿Y allí en Pamplona de qué trabajabas? Yo no trabajaba, yo estudiaba primero idiomas y luego yo fui a sacar un curso de máster, pero luego después de máster, trabajaba, hizo prácticas, yo sea como intérprete, es un trabajo más común que sepa dos idiomas, encima en China y en idioma chino y español. Y fue entonces había una empresa que se llama Gamesa, ellos hacen muchos molinos de viento. De viento, sí. Entonces que ellos iban a instalar una fábrica en China. Entonces ellos buscan ellos tienen que enseñar a los chinos cómo hacer máquina, máquina, molino. De molino eléctrico de viento. Entonces ellos
trae unas personas, vieron aquí a aprender cómo lo hacen. Entonces que los chinos no saben español, los españoles no saben chino, entonces que busca la gente que hace intérprete. Le tengo que decir, este paso tú tienes que poner tornillo aquí y por qué, y todos los pasos y tal. Por eso que hice casi 2 años de intérprete de este trayecto. Sí. ¿Y ahora de qué trabajas? Ahora trabajo en Ausón, sí, pero esto no es mi primer trabajo de Cataluña. Sí. Y aquí en Auso, ¿qué haces? Ahora en Ausón también mi trabajo también relaciona con China y tengo que elegir el producto y para que mis trabajadores en China que busquen este producto y importamos aquí. ¿Y actualmente qué ciudad, pueblo vives aquí en Cataluña? Yo vivo en Mataró, un pueblo que tiene playa y montaña. Ah. Sí, sí. ¿Y por qué viniste? Vengo porque el momento de que el trabajo primero trabajaba en Mataró y luego yo quería cambiar mi trabajo y busco y encuentro aquí. Es bastante diferente aquí. Aquí no hay playa, no hay mar. O sea, ahora vives en Mataró y trabajas aquí. Sí, vengo en coche todos los días, me costó 45 minutos ida y otros 45 minutos la vuelta. ¿Y qué tal llevas la lengua del catalán? Una miqueta, muy pocos, porque en mi trabajo, en mi vida, la mayoría hablo en chino y español. Y catalán entiendo una miqueta, pero me costar mucho hablar. Hablo un poquito palabras. Buit y somi y muy pocos, sí. ¿Qué te ha hecho pensar de que aquí estarías mejor que en Taiwán y que te quedases? No pienso aquí es mejor que Taiwán, ¿eh? Para mí Taiwán es mi país, mi raíz, es muy bueno. No hay mejor y peor, pero al momento que me quedo es como yo quiero aprender idioma. Yo después de aprender idioma quiero avanzar un poquito. Yo pienso, ¿qué haría si yo tengo una experiencia que trabaja en España? Igual la gente piensa, no solamente habla español, también conoce más sociedad, más cultura de España, igual me ayudará más. Por eso que yo pienso, voy a buscar un trabajo en España, voy a trabajar en una empresa española a ver cómo va, porque seguramente es bastante distinto desde el trabajo de Taiwán y aquí, sí. Por eso, y trabajo y sigo aquí trabajando. ¿Y ya te has acostumbrado a todo? En realidad todo no. La mayoría sí, pero lo que no me he acostumbrado es más de la vida, porque algunos detallitos de vida igual aún estoy aprendiendo, conociendo, me hacen muchas que igual aún no conozco. Por ejemplo, ir a la playa, a las vacaciones en agosto sí o sí. Ahí no tomamos tanto sol. No, aunque somos una isla, estamos alrededor del mar, pero no vamos a la playa tanto, quemarnos, hacer moreno cada año. Y hace muchos deporte que sale tanto con naturaleza, tanto. Estoy aprendiendo, me gusta, pero
debajo de la playa quemando esto aún, no lo sé. Y come mucho pan, vosotros coméis mucho pan. El bocadillo, un día sí, 2 días sí, una semana ya no puedo, lo siento. ¿Cómo te ha parecido la gente aquí de Cataluña? ¿Es maja? Es majas. Sí, pero insistéis a hablar catalán. Para mí, bueno, en principio no conozco tanto de la historia y todo de Cataluña. Me confusa mucho porque habla bien conmigo, pero insiste habla catalán y yo intenté a entender, pero me costó y yo pienso, y luego cuando me di cuenta que también habláis castellano, yo confuse mucho, porque si sabéis hablar, pero no habla conmigo en castellano, en el momento que sepa que yo soy extranjera y ya intento hablar contigo en español, en castellano, es el único idioma que yo puedo comunicar en este país, pero vosotros intenta hablar conmigo en catalán, pero luego entiendo, ya no me molesta nada, solo tenía confuso. Sí. Cuando te jubiles, ¿piensas volver en Taiwán a vivir con tus padres o te quedarás aquí? Esta gran pregunta, aún no llego ahí, pero me gustaría quedarme aquí porque con tantos años que estoy aquí ya me gusta el ritmo de vida de España, es más lento y no es tan intenso en Taiwán, y aquí tiene muchas montañas, muchos verde, y a mí me gusta. Y aquí es que en Taiwán solo hace calor, aquí hay calor y frío, a mí me gusta este cambio, sí. Muchas gracias por venir. Tengas un buen día. Y responder nuestras preguntas. Gracias por invitarme. A ti.